Espera un minutito mientras se conecta Lucía. El tema de hoy está interesante, bastante interesante. A ver. Vamos a esperar un minutito que ella se conecte. Ahora me dice que no puedo unirse. Ya va. Ok. Ok, Ahora ahora sí me sí. ves. Sí, ahora sí. Mira, aquí No, dicen, la tecnología dando trabajo. Y eso que Mercurio no está retrógrado. no, no, no. Bueno, supuestamente hoy vi que la luna estaba en Aries y que bueno, que venían tiempos de esplendor. Uy, qué Así que bueno. sí, espero que así sea y se lo deseo a todo el mundo. Sí, vale. Bueno, gracias Lucía por aceptar mi invitación. Pensé tocar este tema, uno, porque estamos en septiembre y bueno, este es inicio de clases, hay muchas cosas que como padres desconocemos y a veces entregamos toda esa responsabilidad a la escuela. Y creo que es importante, yo digo que el conocimiento te da poder. Y este es un tema Exactamente. que tiene que ver mucho con, yo digo, el tesoro más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Entonces, es poder saber qué es lo que está ocurriendo, conocer cuáles son las herramientas, de dónde vienen esos derechos. Y bueno, qué mejor persona que tú, que eres abogada, especialista en derechos humanos, que has trabajado tantos años con la protección de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, Pues qué sí, más que darte la bienvenida. eh, creo que esto ha sido más que un trabajo, un postulado. Realmente me encanta el tema. Vamos a decir que voy a empezar como a hablar un poco someramente dónde empieza el tema, ¿no? Porque, o sea, Ok. cómo empieza el tema y cómo empezamos a hablar de lo que llamamos convivencia escolar y los manuales para así caer un poco en el tema que realmente les preocupa a las personas, que es el tema del bullying, ¿ok? O del acoso escolar. En el año 1988 se firmó un tratado internacional, una convención internacional, ¿ok? Que se llama Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hasta el día de hoy es el tratado que han suscrito y ratificado más países. Cuando yo digo que un tratado es ratificado, es porque pasa a ser ley interna y de obligatorio cumplimiento dentro del país que lo ratificó e incluso en algunas circunstancias y casos específicos prevalece la aplicación del tratado internacional incluso ante normas constitucionales. Para los que no son abogados, quiero que sepan que para nosotros dentro del sistema o el mundo jurídico, nos enseñan una pirámide que nunca se nos va a olvidar, que es la pirámide de Kelsen, donde salen que las normas constitucionales es la más importante de todas, ¿no? Y de ahí se va a derivar pues la organización del Estado, cómo se conforman otras leyes, etcétera, etcétera. Cuando tú ratificas un tratado en derechos humanos y en cualquier otra área, existe una obligación directa, si se quiere, ya de una vez de que ese tratado tiene que extenderse y la normativa interna de ese país va a tener que adecuar su normativa interna a los parámetros de ese tratado, ¿ok? Porque se van a dar casos que la normativa interna
sus disposiciones van a ir en contra de los tratados. Bueno, se firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1988. Creo que hasta ahorita el único país que no lo ha firmado es Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha presentado una reticencia en la firma y en la ratificación de tratados de derechos humanos, pero eso es otro tema geopolítico que no me concierne y que no puedo explicar porque no es mi área, pero sí esa información. Al ratificar, Venezuela lo ratifica, pero lo ratifica evidentemente y luego de ahí se derivan unos principios y se empiezan a dar cuenta que para entonces existía la nefasta ley tutelar del menor, ¿verdad? Y que esa ley no se aplicaba o no concordaba para nada con los principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, a nivel jurisdiccional y administrativo, empezaron a haber muchas lagunas y vacíos. Lagunas y vacíos para nosotros, trato como de ser más explícita porque sé que no son abogados, es casos que no podemos resolver porque no hay ninguna norma que imperativamente nos indique este es el procedimiento o este es el derecho o de esta forma es que tú lo vas a resolver. Entonces, la ley tutelar del menor, cuando las personas encargadas comienzan a analizarla, se dan cuenta que va en contra de todos los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Ok? Y dicen, bueno, aquí hay que cambiarlo. Entonces, en el año 1998 sale la famosa Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, ¿ok? Que es la LOMNA. Para mí creo que ese es el año más fructífero que hubo en Venezuela en cuanto a leyes, porque salió la LOMNA, el Código Orgánico Procesal Penal, y bueno, la constitución, la nueva constitución, que es una constitución de avanzada, pero lastimamente pues mal implementada en nuestro país, para no, para no meterme en otras aguas. ¿Ok? Cambia lo que se llamaba la doctrina del sistema irregular del menor. Yo no se le dice menor, ya esa palabra es una palabra estigmatizadora. Por eso es que tú siempre me escuchas a mí que yo hablo de niños o adolescentes. Y trato de hablarlo de niños englobando los niños y las niñas y los adolescentes, también ambos sexos. Entonces pasan a lo que llamamos la doctrina de protección integral basada en 4 principios para que más o menos entiendan por qué después se habla de la convivencia, que es el de igualdad y no discriminación, es decir, todos somos iguales ante la ley y no discriminarnos por razones políticas, religión, posición económica, color de piel, grupo étnico, por pertenecer ahora a ciertos colectivos vulnerables que han le han establecido al Estado o ha generado en el Estado pues ahora cierta protección y que bueno, que han tenido que ir cambiando las situaciones a nivel socioeducativo y sociojurídico por la presencia de esos grupos vulnerables, ¿no? Pueden ser la comunidad LGTBI, igual los grupos migrantes ya están considerados como colectivos vulnerables por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, esa es la igualdad, no discriminación. Luego viene el de interés superior, que es que en toda decisión siempre tiene que tomarse lo que es más beneficioso para el niño, niña y adolescente. ¿Okay? Por eso es que los venezolanos, los abogados de Venezuela, y bueno, los que estén acá, porque igual tienen que manejar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tienen que saber que siempre en las decisiones que se vayan a tomar hay que escuchar a los niños, niños y adolescentes. Se da, por ejemplo, mucho en los casos cuando hay divorcios contenciosos, ¿ok? O algún caso contencioso en materia de responsabilidad de crianza, que aquí se conoce como la guardia de custodia, obligación de manutención, que era lo que anteriormente conocíamos como pensión alimentaria. Luego viene el principio de corresponsabilidad y ese es el principio en el que creo que se basa todo el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes, ¿ok?
que es una tríada muy importante, que es Estado, familia y sociedad. Esa tríada nos hace a todos los seres humanos responsables del bienestar y de la protección y de la garantía de los derechos de los niños y adolescentes que están a nuestro alrededor. Un ejemplo muy claro, si usted vive en un edificio y el vecino de abajo, usted sabe que maltrata reiteradamente al niño, que lo agrede, que le grita, que le pega, que lo deja sin comer, que lo deja solo en su casa, y usted no denuncia a ese ciudadano, usted está siendo corresponsable de la situación de ese niño, de la violación de algunos derechos y la amenaza de otros, ¿no? Porque cuando hay la protección y la garantía de los derechos nos dicen que cuando se violan algunos derechos, instantáneamente, automáticamente existen violaciones de otros derechos, es decir, hay derechos que en potencia pueden ser violados a futuro. Entonces, ese es el principio de corresponsabilidad que yo creo que es muy importante y que por primera vez pone a la sociedad y a la familia también como garantes de derechos. No solamente se le delega al Estado, porque la doctrina, si bien dice que es verdad que el encargado de protegernos en materia de nivel de derechos humanos, es el Estado, el de garantizar, proteger, el de que sean justiciables y exigibles, pero la Convención Internacional de Derechos del Niño cambia ese paradigma y nos llama a todos y nos dice, mira, vengan acá, ustedes están comenzando a ser responsables también por nuestros niños. Y no estoy hablando ni por mi Diego, ni por Rafael, ni por Liz, estoy hablando por el vecino, por la amiga del colegio, por el que está abajo, aunque mis hijos ya no son niños y adolescentes, pero en ese momento yo lo vi así, ¿ok? Y lo asumí así. Y luego el último principio, que es el de prioridad absoluta, que es siempre ante cualquier eventualidad o caso, siempre mantener presente la protección de los niños. Es más que todo a nivel de, vamos a decir, de problemas, de desgracias, etcétera. Ponte que haya un incendio forestal, sacar primero a los niños adolescentes. Cuando llegan las embarcaciones de migrantes en situaciones irregulares, los primeros que salen son los niños adolescentes, todo en virtud del principio de prioridad absoluta. ¿Ok? Básicamente, esos son los principios de la doctrina de protección integral de los niños, niños y adolescentes. Ok. No sé si hasta ahorita estoy clara. Si voy muy rápido, por favor me lo dicen. Si tienen preguntas también, he querido resumirlo así para entender un poco, porque creo que para entender el bullying y digerirlo hay que más o menos saber, o sea, de dónde viene y cómo estamos protegidos, porque lamentablemente, y es o sea, y me da hasta gracia porque yo no aprendí esto en la universidad, no aprendí esto en los posgrados, yo aprendí doctrina de protección integral de los derechos del niño en el camino, en el trabajo. A mí me contrataron, yo llegué un día y yo dije, ¿y esto con qué se come? ¿Ahora qué hago? Y entonces fui, o sea, dándole y dándole y dándole y dándole, y vi que me encantó capacitar a los colegios. Vi cuando lo emocionante y lo gratificante que era la resolución de casos, y ahora me da más orgullo todavía y traslado esa felicidad al ver ciertas situaciones aquí. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros en el año 2000, en el que estuve trabajando entre 2006 y 2008, resolviésemos más problemas en un país latinoamericano donde se supone que no funciona nada y que nosotros sí diéramos respuesta efectiva a la mayoría de los casos, no a todos los casos, porque nosotros, la materia de niños y adolescentes tiene también que ver con muchos entes, con entes educativos, con jurisdiccionales en los que no entrábamos, con la fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sigue siendo ese tema. Yo no sé si empezamos a hablar primero por el bullying y luego nos vamos a los manuales de convivencia escolar o hablamos de la convivencia escolar. Tú No, me dices.
vamos bien porque lo estás explicando todo, sobre todo el hecho de los principios fundamentales, que no son únicamente en Venezuela, sino aplicables aquí en España. A pesar de eso que estamos hablando, de que es increíble, por una situación que viví con Liz, que tú la sabes perfectamente, fue cuando empezamos a investigar cuáles, o sea, no tiene punto de comparación una legislación con otra en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y lo has explicado de una forma súper digerible, que creo que aquí no, o sea, no hay gente que maneje mucho los términos, pero ha sido de una forma muy comprensible. Yo creo que es mejor primero hablar de lo que es la convivencia escolar, de los manuales, y luego entramos con la materia de bullying, porque realmente lo que se debe normalizar es la convivencia escolar. Entonces, el desafío es el bullying. Y para terminar, bueno, damos un mensaje de reflexión y las herramientas. Que bueno, para no dejar mal parada la madre patria, sí, ellos sí firmaron la Convención Internacional de los Derechos del Niño, obviamente ya lo acabo de decir, la mayoría de los países lo firmó. Existe en el artículo 39 de la Constitución española una disposición que directamente establece la protección de niños, niños y adolescentes. Y lo que sí me parece extraño es que apenas en el año 2021 surja una ley de protección para niños y adolescentes en materia de violencia escolar, ¿ok? Que está, la verdad es que me parece un buen instrumento legislativo, un poco difícil de digerir, pero sí establece la convivencia escolar, establece los manuales de convivencia escolar, pero como plan de acción. Y bueno, fue una sorpresa para mí porque realmente no sabía que eso existía en España y también que hay instancias que la gente no sabe a las cuales recurrir, porque generalmente los casos en España de acoso escolar o de bullying se quedan dentro de la institución educativa. Pero en España, y eso no tiene que ver con una comunidad específica, tú puedes ir a lo que es la Defensoría del alumnado o lo que es la inspectoría del estudiante. ¿Ok? Eso es en el caso de bullying, cuando tú ves que los colegios no pueden solventar en realidad pues la situación. Bueno, vamos a hablar de la convivencia. La convivencia por sí sola es el acompañamiento de una persona u otra, pero puede ser que la convivencia sea de manera silenciosa, donde no haya interacción, ¿ok? Sino simplemente cohabitamos en un mismo espacio. Esa convivencia dentro de ese tema no nos interesa. Nos interesa es las relaciones de convivencia. Es decir, cuando yo interactúo o cuando yo estoy dinamizando o hablando con otra persona. Esas relaciones de convivencia obviamente nunca van a ser, vamos a decir, perfectas, no van a ser positivas, no van a ser siempre armónicas, van a ser, algunas veces van a ser complicadas, otras veces van a ser difíciles de solventar y otras veces sí pueden ser, se pueden dar de manera armónica. Y eso es lo que se busca dentro de las instituciones educativas. Okay. La institución educativa es una estructura institucional y social donde estadísticamente se sacó que nuestros hijos pasan de los 12 meses del año, pasan 8 meses en el colegio. Es decir, que pasan más tiempo en colegio que en casa. Entonces, en qué ambiente estamos dejando nosotros a nuestros niños y adolescentes cuando las relaciones de convivencia escolar no empiezan a funcionar de la manera idónea? Cuando digo de la manera idónea es porque primero, y eso es un principio per se, eso no está en ningún lado, pero eso nosotros de los trabajos logramos desglosar. Las instituciones educativas son como las casas o son como otro tipo de instituciones, ninguna se parece, todas responden a necesidades sociales, económicas y educativas diferentes. Pueden distar una 4 kilómetros de otra y vas a ver que las relaciones de convivencia escolar son totalmente diferentes.
Entonces, en base a las relaciones de convivencia escolar que se manejan, no solamente entre estudiantes, porque ese es otro mito. La convivencia escolar es alumno-alumno y eso no es así. La convivencia escolar o las relaciones de convivencia escolar tiene varios actores. Los alumnos, los profesores, los directores, los tutores que llamen aquí, los grupos de orientación. La señora de la cafetería es parte de la comunidad escolar y a ella también se le tiene que tomar en cuenta sus necesidades e incluso establecer responsabilidades y sancionarlas cuando haga algo que no esté apegado a la ley o que sea indebido. ¿Okay? La comunidad escolar engloba todo, incluso hasta lo externo, lo que te rodea, tus vecinos, tus padres, representantes o responsables, también forman parte de la comunidad escolar, ¿ok? Y de las relaciones de convivencia escolar. ¿Qué pasa? Las normas, la Convención Internacional del Derecho del Niño, la Ley Orgánica de Protección para niños, niñas y adolescentes, y aquí la ley española, que es reciente, del 2021, me imagino que se dedicaron a la pandemia a hacerla, eh, no establece cómo tienen que hacer, cómo tienen que darse esa relación de convivencia. Obviamente, todos sabemos que las relaciones de convivencia tienen que ser en primera instancia respetuosas de los derechos y de las garantías establecidas constitucionalmente en la Convención y demás tratados internacionales, ¿ok? Porque quiero especificar, lo que pasa es que eso ya es otro tema, que no solamente es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que se refiere a derechos humanos en materia infanto-juvenil. Por ejemplo, tenemos las reglas mínimas para la administración de justicia de menores, que es en el caso de las personas, de los adolescentes que cometan algún delito, pero ya eso es otro tema, ¿ok? Pero existen, y a medida de que el tiempo va pasando, porque los derechos humanos son progresivos, vamos a decir que esa es como la bondad de ellos. Ninguno puede establecer situaciones de regresión, sino que siempre tienen que tender a ir a mejorar las situaciones existentes, ¿no? Entonces, con el tema de la globalización, de que cada día, a pesar de que algunos lo ven como un fenómeno de gran importancia, no podemos dejar atrás que la globalización también está inmersa de muchos problemas y que cada día se le van uniendo mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Al establecer cuáles son los actores dentro de la relación de convivencia escolar, viene otro factor. ¿Cómo regulo yo esa relación si no hay ninguna ley que lo establezca? Pueden haber protocolos, pueden haber planes de acción, pueden haber planes de estrategia, pueden haber otras cosas, pero el manual por excelencia o el instrumento por excelencia se llama Manual de Convivencia Escolar. Los manuales de convivencia escolar son instrumentos democráticos. ¿Por qué? Porque obligan a toda la comunidad escolar, es decir, desde el señor que recibe a los niños en el colegio de seguridad, la señora que trabaja en la cafetería o para en Venezuela las personas que trabajaban en la cantina, el jardinero, la señora que ayuda con el mantenimiento, son parte de la comunidad escolar. ¿Qué busca el instrumento? Establecer responsabilidades y sanciones para todos ellos, establecer de qué forma ellos se van a relacionar y sobre todo, cómo va a ser las relaciones entre los alumnos o entre pares también se le dice. Para mí ha sido muy importante los manuales de convivencia escolar. Incluso yo capacitaba en la creación de manuales de convivencia escolar porque en Venezuela era una exigencia de la zona educativa. Para que entrara en funcionamiento tenía que pasar por mis manos o por manos de mi jefa. Nosotros le dábamos el visto bueno y luego pasaba a zona educativa. Ya zona educativa pues decía si pasó por el ente protector de niños y adolescentes. Pero era un trabajo, no era que ellos hacían el manual y yo llegaba y lo leía y yo decía, no, pero es que esto está perfecto. No, o sea, había colegios que se tardaban un año en hacer el manual, así como otros colegios estrellas que tú los capacitabas y llegaban a la semana siguiente con manuales que tú decías,
perfectos, incluso manuales de ejemplo, que yo nunca se los da a otros colegios precisamente porque no es la misma dinámica. ¿Ok? Claro. Entonces, bueno, son manuales democráticos que lo que busca es una interacción o una interacción dinámica y efectiva y positiva dentro, dentro de la comunidad escolar. Esta es mi hermana, que es docente, por cierto. No están, los manuales no es un instrumento jurídico de obligatorio cumplimiento. O sea, no hay ninguna ley que diga que tú tienes que hacer algún tipo de manual, aunque por lo que leí en la ley española, sí establece que hay Acá que sí. como un plan de convivencia escolar, ¿no? Entonces está como dirigido hacia hacia Sí, ese, está el manual y en el manual también participan los padres, participa, sí, este, sí. es, es bastante, o sea, noté la diferencia cuando tú inscribes a un niño en el colegio, lo más normal es que tú tengas acceso a ese manual. Y hay colegios que acá se resisten un poco a darte ese manual. Ese manual te dice hasta cuál es el uniforme escolar, cuáles son las sanciones, si ocurre algo. Y no entendía cuál era la resistencia a darme un manual donde son normas donde tanto ellos como yo me tengo que regir. La niña es la que va allí. Y fue un poco chocante esa situación, pero todo el mundo tiene acceso, tiene que tener acceso a ese manual para saber cuáles son las normas que rigen esa comunidad. Ok, es que aquí me están preguntando que sí, cada colegio tiene el suyo, pero nada garantía que sea hecho por su propia autoría, por una simple razón. Los manuales de convivencia escolar son revisados y tienen que ser revisados anualmente, o sea, es decir, cada año escolar. Y cada año escolar, obviamente, hay algo que va a cambiar. Las dinámicas van cambiando así, y más en la sociedad entre niños y adolescentes ahora y todo lo que, o sea, y todo lo que a ellos se le ha aperturado para bien y para mal. La idea es que al comenzar el año escolar, la primera actividad que se haga, me voy a poner los lentes así mejor para que la pollina no me moleste porque me tiene, este, El flequillo, es el que flequillo. el flequillo, sí, para que la primera actividad debería ser, vamos a hacer el manual escolar, de convivencia escolar. Y empieza entonces una actividad que lleva su tiempo. No se va a llevar todo el año escolar, pero sí lleva su tiempo. Entonces, es decirle a los niños, preguntarle, ¿qué crees tú que está bien? ¿Qué crees tú que está mal? ¿Qué crees tú que va en contra de la disciplina? ¿Qué crees tú que podemos poner como sanción? Y entonces se le llama a los papás y se le dice, señor, usted venga para acá porque usted tiene que participar, porque cuando pasa algo, no todos los papás, pero sí los papás van para allá. Entonces, a los papás también incluso se les impone deberes, más deberes que obligaciones, ¿no? Porque los deberes tienen las características de ser coercitivos y las obligaciones coactivos. Dice, hay manuales de normas, así como deberes y derechos, pero no específico de convivencia escolar. Me consta porque tengo amistades en docencia en el territorio español. Pues sí, efectivamente, yo estoy hablando del proceso de Venezuela. Me han dicho que incluso hay manuales que los venden y van y los compran. Eh, o sea, no quiero emitir Juicio al respecto. ninguna opinión al respecto porque la verdad es que desconozco, pero en realidad los manuales tienen que ser hechos al empezar el año escolar. ¿Qué es lo importante ahora para que después hagamos enlace con el bullying y no hablemos solo del manual de convivencia escolar, porque eso también puede ser un tema de otro live? Y es que es el manual de convivencia escolar el que te permite establecer
cuál van a ser los actos que van en contra de la disciplina o de la buena convivencia escolar, es decir, de una convivencia escolar activa, dinámica, positiva y sobre todo respetuosa de los principios democráticos que hablamos de la doctrina de protección integral de niños y adolescentes. Primero es establecer los hechos que pueden ser, que pueden ir en contra de la convivencia escolar, ¿ok? Estoy hablando de hechos que no sean visto como acciones delictivas o como delitos, porque ya los delitos, por lo menos en la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente, están previstos también dentro de la LOMNA en la parte de responsabilidad penal de niños y adolescentes, y aquí está en la norma de la Ley de Responsabilidad Criminal también en España. Entonces, establecer aquellos actos que se crean que van en contra o que pueden perturbar de alguna u otra manera la dinámica normal de la institución educativa. Al establecer unos hechos que están mal, yo tengo que sancionar. A mí no me gusta la palabra sancionar, sino me gusta más bien la palabra, me parece más bonito restaurar, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer para restaurar la situación? Y ahí establece las sanciones. Hasta hace poco no, hasta creo que si no me equivoco, el 2010, los manuales establecían los casos vamos a decir, los casos y las sanciones vamos a decir, a los actos que pudiesen cometer que fueran leves y menos graves, y ya los casos graves era la ley de educación los que tipificaba los casos graves y la que establecía el procedimiento para que el niño adolescente fuese sancionado. ¿Qué pasó? Que la ley de educación dejó de estar en vigencia y se creó una laguna en ese momento súper grave, porque en el momento de que el alumno cometía un hecho grave, ya tú sabías cuáles eran, pero ya no estaba tipificado en la ley. Y no puedes responsabilizar a alguien por un hecho que no esté tipificado en la ley. ¿Qué ibas a hacer tú con ese alumno? ¿Qué procedimiento le ibas a aplicar y cómo lo ibas a sancionar? Entonces, ¿qué pasó? La convivencia escolar empezó a decaer porque ese alumno, pues, se empezó a crear un círculo de impunidad. No sé ahora, me imagino, que ellos tendrán que ellos habrán solventado de alguna manera y bueno, allá dentro de los consejos, los abogados, los consejeros de protección y los que están encargados de protección de derechos colectivos y difusos, pues siempre se busca la manera, primero, de restaurar la situación, segundo, y de proteger a ambos niños. Yo quiero que quede claro una cosa, y es que las leyes de protección de niños y adolescentes, en materia de derechos humanos específicamente, se hicieron incluso para proteger al propio niño de conductas que lo estén afectando. Entonces decía, ¿por qué a veces al Consejo de Protección está acudiendo una mamá diciendo que su hijo está haciendo algo malo? Sí, es que ahí primero, principio de corresponsabilidad. Mamá se está haciendo cargo, está viendo que hay una situación de vulnerabilidad del derecho que se genera o que viene del propio niño. Entonces, eso lo tenían que solventar y eso es muy importante. Incluso es tan importante que en materia de derechos humanos a ti siempre te dicen, el único que viola derechos humanos es el Estado. La doctrina de protección integral viene y nos dice, no, el Estado es responsable, pero tú también como padre, tú también como familiar y también la sociedad. Entonces cambia un poco ese paradigma y esa doctrina de derechos humanos. No sé si hay alguna pregunta sobre los manuales de convivencia escolar. Es muy importante. Vamos a ver qué sanciones no se pueden establecer.
no se pueden establecer sanciones, castigos físicos. Eh, por eso fue que la LOMNA en el año 2007 se revisa y entra un artículo, un inciso en el 32A del derecho al buen trato, que habla de lo que es el castigo inhumano, humillante y degradante, ¿no? Viendo cómo había formas dentro de las instituciones educativas y dentro de la familia eh, realmente abrumadora. Y yo voy a echar aquí un cuento de un profesor, y eso no me lo creen, pero nosotros tuvimos un caso de un profesor que amarraba a los niños con celotep, con tape, no sé cómo se le dice aquí en España, cinta Cinta adhesiva, adhesiva. al, al pupitre, les ponía orejas de burro eh, y, y, o sea, para culminar, les ponía con el apuntador de láser, se los fijaba directamente en los ojos. Nosotros abrimos ese expediente, ¿no? Y fue abismal, porque tú de repente puedes entrevistar a un niño y un niño puede ser manipulado para que diga una cosa diferente, pero pusimos a los niños a que hicieran el dibujo. Los niños estaban como ajenos a que había una situación jurídica de infracción de derechos de sus derechos por parte del profesor. Ellos no sabían, ellos sabían que estaba malo y que eso no se hacía, pero no sabían pues que eso había trascendido jurídicamente. Y, y los pusimos a dibujar. Yo creo que esa es una buena herramienta psicológica para determinar en algunos casos, sobre todo cuando los niños son pequeños. Y los niños se dibujaban ellos con las orejas de burro y todo eso. Para hacer más corto el caso, lo llevamos a zona educativa y al profesor lo inhabilitamos para el ejercicio de la docencia por toda la vida. Ese caso me llena mucho de orgullo, aparte de que, bueno, fue emblemático, el profesor lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, yo Dios santo, o sea, pero sí, logramos, o sea, fue una época muy bonita porque también teníamos como un buen match o una relación muy buena con la zona educativa. Y oye, que ese caso trascendiera, bueno, y que lo inhabilitaran fue importante. Entonces ya sabemos que, bueno, las sanciones de maltrato que humillan, que penalizan, que excluyen, que ponen al niño en situación de ser ignorado, de indiferencia, no van. Las sanciones colectivas, las típicas sanciones de que todo el mundo se quedó sin recreo, nadie sale a merendar, eso está prohibido. Otro caso, las sanciones no permitir que las niñas embarazadas acudan al liceo, al liceo. Eh, pues eso pasa mucho, la adolescencia, el embarazo de los adolescentes a temprana edad. Tuvimos un caso de un colegio que no permitió que una niña embarazada fuese a la graduación y nosotros obligamos al colegio a que repitiera el acto de grado para que la niña pudiese asistir. Claro, es que la excusa del colegio es cuál es el ejemplo que le estamos dando a los otros niños. Y eso no va por allí. Entonces, bueno, sí, esos ahorita me voy a empezar a acordar de muchos, pero sí fueron casos emblemáticos porque imagínate, obligar otra vez a hacer un acto de grado para que fuese la niña y fuesen todos, porque, o sea, ahí está cercenando el derecho, su derecho a la educación y hay una violación directa y garrafal a lo que es el principio de igualdad y no discriminación. El punto que tú tocas de los niños que se quedan sin recreo, lo hablamos mucho el año pasado, porque Ali era uno de esos grupos donde lo dejaban sin recreo. Y hablamos del derecho a la recreación. Cuando yo escribí una carta y fui al colegio, que cómo era posible que dejaban a los niños sin recreo. Y en el colegio me llamaron, no, que queremos conversar contigo. Cuando yo le di mi argumento, o sea, no había
palabras. No había excusa. Yo digo, o sea, si los niños, o sea, tú no puedes, porque ellos pretendían que los niños se quedaran sentados. O sea, como en nuestra época, que estábamos todos sentados, y a día de hoy los niños son más activos, están más estimulados, y tú no puedes pretender que pase tantas horas sentado. No, que el niño se paró o estaban hablando. ¿Cómo tú vas a pretender que el niño pase 8 horas sin levantarse, sin hablar? Y esa media hora que ese niño sale al recreo es donde puede drenar, donde puede compartir, donde pueden establecer esas relaciones y sus normas en los juegos. No hubo palabra y a esos niños más nunca los dejaron sin recreo. Es Fue fenomenal. increíble porque es algo que los papás normalizan, porque bueno, los niños hablaron. No, eso era en tu época y en la mía. O sea, ¿sabes? No, no, te quedas sin recreo, pero es que hay unas normas y está basado en la ley. Pero es como, bueno, el colegio sabe, si el colegio va en contra de los intereses de tu hijo, tú no, y tú no tienes conocimiento, ok, no hagas nada. Pero cuando ya tienes las herramientas y tienes el conocimiento, te vas a quedar sin hacer nada. Es algo, es que me pareció extraño que los papás me veían como la rara, como, como sabes, como que hay la problemática, va a pelear por el recreo de la niña, no, no era el recreo de mi hija, era el recreo de todos también. Y es un derecho de ellos. Es que muchos, los casos colectivos y difusos son también son muy complicados. Yo me acuerdo de un caso que tuvimos de ciertos alumnos de un colegio muy privado, donde iba gente de un alto poder adquisitivo, muy pijo, como dirían acá. Y bueno, habían unos alumnos a los que se les había evaluado reiteradamente, incluso había ido a reparación, pero llegó la norma de los famosos remediales en Venezuela, que tú nunca raspabas, o sea que siempre te daban oportunidad y terminabas pasando sin saber el daño que tú le estabas haciendo a un niño porque, o al adolescente, porque estás sacando una persona a la vida académica y universitaria que no está bien preparada. Pero bueno, no todos los padres piensan como yo. O sea, el hecho es que los profesores decidieron no hacer más exámenes y los padres fueron a poner la denuncia de que a sus hijos que habían presentado por lo menos 10 veces el mismo examen de ciertas materias no habían pasado. Entonces, bueno, nosotros empezamos como a pedir el récord de todo, pues el expediente académico y nos dábamos cuenta que sí, que la situación se venía repitiendo, de que todos los años era el tema de los remediales y que los profesores se estaban cansando, porque es que también lamentablemente, o sea, no tenemos como el tiempo para analizar cómo se siente el profesor ante ciertas dinámicas que no puede manejar, o sea, que hay impotencia y que se sale de sus manos. Entonces nos llegó el caso y pues yo digo, no, mira, yo no voy a emitir un oficio para que a los niños se los vuelva a evaluar, a los chamos le digo yo. Y me miran así y me dice, pero es que tú no te estás dando cuenta con el colegio que te estás metiendo. Yo le dije, ¿tú sabes por qué? Le digo, ¿qué van a pensar los niños, los chamos que estudiaron, que pasaron, que sus papás tuvieron que pagar clases extracurriculares para que pudiesen, porque eran materias matemáticas, físicas, materias que siempre cuestan? ¿Qué van a pensar esos niños? ¿Cómo se van a sentir esos niños? Yo que me sacrifiqué, yo que estudié, yo que fui responsable, que cumplí. Entonces, o sea, o sea, el valor mi valor como estudiante, como persona responsable, como persona que está en formación, no vale. O sea, vale el derecho de ellos a seguir presentando. Nosotros emitimos nuestro oficio, dijimos, no vamos a conceder, no estamos de acuerdo con el derecho de ellos a presentar, no hay violación del derecho a la educación, ya académicamente se determinó que ellos no estaban aptos para pasar de año y bueno, lamentablemente pues al ser gente pudiente se fueron directamente al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación los evaluó y bueno, ocurrió el milagro, los chamos pasaron el examen. Y entonces ahí
hablo yo de, bueno, la importancia de los derechos colectivos y difusos, ese tema. Y yo pensé fue en eso, o sea, cómo me hubiese sentido yo si mi hijo me dice, mamá, llevo estudiando todo el año y viene otro fulanito de tal que lo que hace es molestar, que es una persona que lo que ocupa es un puesto, que no aporta nada, y entonces él sí va, o sea, él tiene que pasar y yo sí tengo o sea, que correr, que practicar, que estudiar, o sea, bueno, más o menos. Vamos a pasar entonces, dada ya que hablamos de los manuales de convivencia escolar, Mira, aquí eh, tengo ok, 6 claves para aprender a convivir, según Elida ok, Sautegui, que es educadora y psicopedagoga aquí en España. Ella dice que lo primero es que entendamos qué es lo que entendemos por convivencia. ¿Sabes? Desarrollar el respeto hacia otros, pero ella parte del principio que tú estás diciendo, eso tiene que ser al inicio del año escolar, porque al inicio del año escolar es que se establecen todo este tipo de cosas. Cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, aprender a interactuar con otras personas, reconociendo la dignidad de cada uno y basándose en el respeto mutuo. Como segundo, ella dice que hay que hablar qué es lo que hacemos con los conflictos, porque no se puede perder el aprendizaje. Hay muchos colegios que yo no sé si aquí en España lo que llevan es un ranking, si hay problemas de convivencia escolar, no entiendo qué es lo que pasa, pero ellos se hacen de la vista gorda y mira, mejor volteo para allá y que eso lo resuelva otro. O que lo resuelva otro, o meto la basurita debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada. Cuando esas situaciones pueden servir de aprendizaje, no solo para esas personas que están viviendo esa situación, sino para el resto. Aprendizaje de que esta situación no vuelva a ocurrir y, y bueno, que esto se haga como de cualquier conflicto tener un aprendizaje para todos. Tercero, dice que las normas y la educación moral, que deben existir normas y consecuencias, porque cada quien es responsable de sus actos, de cómo reparar eso a lo que faltaste. Si el alumnado no participa en la elaboración de normas, no se siente parte de eso, sino que siente que es una jerarquía que es la que está dictando todo, pero no se siente parte de la elaboración, así como tú lo expresaste anteriormente. Cuarto está la participación. Si queremos que sean personas capaces de gestionarse, hay que hacerlos partícipes y dejar de decir, no, es que son niños, de infantilizarlos. Porque a pesar de que no, que son niños, ellos también tienen una capacidad de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cuáles pueden ser las consecuencias. Quinto, la eliminación de todo tipo de violencia. Entender puede haber una discrepancia con respecto a un punto. Tú puedes pensar de una forma, yo puedo pensar de otra, pero ese hecho no tiene por qué generar una violencia. Y estimular el pensamiento reflexivo. No simplemente que sigamos una doctrina de hace 60 años, de hace no sé cuánto tiempo que ha sido creado el tema curricular. Y sexto, una metodología. Ella dice que los tiempos han ido cambiando de tal forma que la educación que recibimos a día de hoy no sabemos si nos servirá dentro de 10 años o cuando esos niños lleguen al instituto, porque el mundo ha ido evolucionando y a día de hoy los niños siguen aprendiendo los mismos que aprendían hace 20 años. Entonces, que todo esto quizás parezca una tontería, pero que está estrechamente relacionado con la convivencia. no, y es muy importante. Y eso y eso incluso siempre lo hablo con mis hijos. Ellos dicen, o sea, mamá, en vez de habernos dado tal materia, ¿por qué no nos dieron finanzas e inversiones? ¿Por qué Inteligencia no nos dieron, emocional. ajá, dice inteligencia emocional? ¿Por qué no nos dieron emprendimiento, formas de emprender? Entonces, y a mí yo siempre le digo, bueno, y ciudadanía, que nosotros creo que lo vimos moral y cívica, no me acuerdo. Eh, Incluso yo tuve una situación con mi hijo, que él tenía que como hacer un reconocimiento de nacionalidad,
pero fue como una información de un abogado que no era, o sea, él no tenía que hacer eso. Mentira, ese no, es otro. Nosotros nos fuimos de viaje y venían las elecciones. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ya teníamos el tiquete, fue que Sánchez pues dijo que las elecciones se iban a adelantar, tal y pascual. Y me llama mi hijo y me dice que está muy preocupado porque leyó que puede ser testigo de mesa, no me acuerdo cómo se le dice aquí, pues estar en las mesas electorales, porque si no hay multa y hay sanción penal. Entonces yo le digo, bueno, yo le dije, pues yo estoy aquí en Londres, si yo salgo, pues yo tengo una justificación de peso para eso existente en la ley, pero ¿qué vas a hacer tú? Entonces, bueno, ya cuando pasó la situación, mandé a mi otro hijo al ayuntamiento, al día siguiente, vete al ayuntamiento con los DNI y pregunta. Luego, ¿qué pasó? Vamos a decir, ese estado de agobio en el que, o sea, no pensamos y yo prefiero no hablar. Cuando paso me siento y le digo, si bien ustedes nacieron en Venezuela, pero son ciudadanos españoles, al ustedes recibir esa nacionalidad, el DNI les dice, ustedes están obligados a saber cuáles son sus deberes y obligaciones como españoles. Y ese era uno. Y ustedes lo tienen que saber, porque ustedes no pueden llegar y decirle a las autoridades, no, mira, lo que pasa es que yo en realidad yo soy venezolano, pero yo tengo la nacionalidad por mi mamá, ¿no? Tú eres un nacional, tú eres un ciudadano más. Entonces les dije, la importancia de que tú también estés inmerso, pues no que sean, inculcarles, o sea, darle clases de derecho constitucional, pero sí decirle, mira, existe la constitución, sirve para esto, para otro. Es decir, para mí eso es muy importante, la formación de ciudadanos, porque es que realmente yo creo que el ser ciudadano, y eso siempre yo lo decía en clase, o sea, yo no quiero formar abogados, yo quiero formar ciudadanos. O sea, porque en el camino una persona puede estudiarse una ley, las leyes existen, no te las tienes ni que estudiar. Tú lo único que tienes que determinar de qué área es el caso y ya tú te remites a las leyes pertinentes. Pero no me sirve un mal ciudadano, una persona que no estudie, que sea irresponsable, que estafe a sus clientes, que no cumpla lo que promete, que no le importa decirle a alguien, una persona que está privada de libertad, que va a salir y es mentira. Eso era lo que yo no quería. Yo quería era que salieran buenos ciudadanos, porque en el camino vamos aprendiendo. Esa es la realidad. Entonces, sí creo que la adecuación de nuevos métodos pedagógicos sería ideal, porque ya está, y, o sea, eso ya Obsoleto. O sea, hay está muchas cosas que obsoleto están y obsoletas. está demostrado, o sea, pedagógica y científicamente que no. Otra cosa que la que yo siempre abogo, sobre todo porque me considero que soy parte, o sea, que más que jurídico me debo más a la parte social, es que tiene que haber grupos interdisciplinarios en las instituciones. O sea, yo Ujú. tú no, o sea, sería tan fascinante que de repente en una institución educativa trabajar un sociólogo y o sea, y pudiese determinar que alguna dinámica incluso no se debe a un alumno, sino se debe a la zona, por ejemplo, donde ellos están ubicados, a los vecinos que ellos tienen, por ejemplo, a que tengan problemas de microtráfico o de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entonces, yo siempre alego porque en las instituciones, vamos a decir, en las de salud, en las de cuidado mental, en las educativas y en otras, siempre hayan equipos interdisciplinarios que sirvan de apoyo a los actores, vamos a decir, principales en esa institución. Bueno, vamos a irnos con el bullying. El bullying. ¿Qué es el bullying, Dios?
Bueno, todos pensamos que el bullying nació de hace 10 años para acá, ¿no? Que no hay bibliografía, que no hay estudios ni nada, pero resulta que entre las décadas del 60 y 70 hubo dos señores suecos, uno de apellido Oswald, no lo sé pronunciar, y otro de apellido Heinemann, me imagino que sería, que empezaron a escribir sobre el bullying y sobre la diferencia con la violencia escolar. Ojo, eh, este, y eso viene de un artículo que, bueno, que está en internet a disposición de todo el mundo, de un artículo de unos mexicanos. Yo jamás imaginé, yo sí sabía que pues ya yo en mis años de trabajo venía tratando este tema del acoso escolar y del bullying, pero no sabía que ya había, o sea, que había referentes realmente importantes dentro de los 60 y los 70, sobre todo porque, bueno, ahora que yo me doy cuenta, yo dije, bueno, sí, yo fui objeto de bullying, pero al día de hoy como adulto no creo que haya tenido como tanta influencia que me haya dejado marcado como lo puede ser ahora, como la gravedad que tiene. Entonces, bueno, Claro, ¿qué es el no, bullying? y tú lo dices, tú dices, yo fui objeto de bullying. Yo no fui objeto de bullying, pero sí, en mi entorno sí había bullying y yo no lo veía. Lo empecé a ver fue cuando salí del colegio. Y mi mejor amigo del colegio era el cerebrito de la clase, era el que llevaba la cantimplora en el cuello. Y claro, o sea, todos se burlaban. Yo no me burlaba ni aplaudía lo que hacían, pero tampoco intervenía para que no lo hicieran. Y cuando salimos del colegio, habían pasado ya como, no sé, 10 años, y él me dice, yo le paso una foto del colegio y le digo, mira lo que conseguí. Me dice, no me pases nada de eso. O sea, no quiero saber nada de esa etapa de mi vida que fue tan frustrante, tan horrible, tan humillante. Y la verdad que nunca, tantos años de amistad, nunca habíamos hablado de esa situación que a día de hoy a él le afecta. Y me he dado cuenta que hay muchísima gente. De hecho, estuve viendo un video hace poco de una chica que su mejor amigo, 30 y tantos de años, se suicidó y viene a raíz del bullying. O sea, todo lo que va acarreando la gente psicológicamente ¿sabes? No te permite tener esa salud mental o no has buscado ayuda, no sé qué pasa. Y ocurren estas desgracias, pero que son, yo digo, a veces son gotas que día a día van recibiendo, que van haciendo mella en el autoestima y en ese ser humano. Ok. El bullying son agresiones, ¿ok? Que se dan entre pares. Cuando yo digo que se dan entre pares, es entre niños o niños, niños y adolescentes, adolescentes y niños, pero no, que tiene dos características sumamente importantes. Primero, que son reiterados en el tiempo, ¿ok? Son continuos. Si, por ejemplo, un niño un día le dice al otro, ay, eres imbécil, y eso se quedó ahí, eso no es un caso de bullying, es un caso de violencia escolar que tiene que ser sancionable, ¿verdad? Se dice sancionable o buscar la manera de restaurar, siempre dice que se busca, es como que sea ejemplo, ¿no? Que sirva para los demás. Pero el bullying no. El bullying tiene que ser de manera reiterada, sistemática y continua. ¿Okay? Pueden ser agresiones verbales, pueden ser agresiones físicas, pueden ser agresiones de exclusión. Pues no vas a entrar en mi grupo porque tú no usas los zapatos que nosotros usamos o no te vistes de cierta marca o simplemente no escuchas la misma música o qué cantidad de cosas ahorita que pueden rondar dentro de la mente de un niño o adolescente que está expuesto a tanta información, a tanta tecnología y a tanta y a tanto Sobreestimulación, descuido es que creo que todo eso viene de ajá, eso. y a tanto descuido de quizás por parte de la familia. Entonces tenemos, bueno, las agresiones físicas,
a agresiones a sus pertenencias, robo de dinero, agresiones sexuales, obligarlos a participar dentro de dentro de prácticas sexuales en las cuales él no presta el consentimiento, tratarlo con indiferencia, eso es bullying. Ya hablé de la exclusión, ¿ok? Ojo, que es lo importante saber que a lo mejor se desconoce. Si yo agredo sexualmente a un niño o adolescente, en este caso los que tienen responsabilidad penal en España, al igual que en Venezuela, son los adolescentes, ¿ok? A partir de los 14 años. Aunque la adolescencia empieza a los 12, es a partir de los 14 años y de acuerdo a la comisión de ciertos delitos. Pero las agresiones sexuales son punibles, las lesiones de acuerdo a la clasificación son punibles, el robo es punible. Entonces ya también al ser sancionable pedagógica, académicamente y desde el punto de vista de convivencia escolar, pues también tiene que pasar a vía jurisdiccional a ser procesado como una persona que cometió un delito, una persona imputable, en el cual en muchos casos solamente se multan. Hay multa a veces para los padres y otras veces van para centros especiales de internamiento que aquí se conoce como centros de menores. ¿Ok? Mira, aquí Romina dice, aquí en el Reino Unido, donde vivo actualmente, no se pueden imaginar el bullying que existe. Mi hija es mix y entonces fue difícil encajar en un grupo al entrar en secundaria. Su hija es mixta. Sí, no sé qué es mix. Mi hija es mix. No sé, Romy, ¿qué es mix? O sea, mamita, explícanos qué es mix, ¿Qué es porque de mix? repente en inglés, Nos está hablando en Spanish. sí, sí. Y bueno, hablando de las sanciones colectivas, por ejemplo, a ellos les hacen algo que se llaman detention, que es dejarlos una hora más. Y el otro día, por ejemplo, Renata, mi sobrina, que la amo y la quiero, estaba comiendo chicle y no lo botó. Entonces, o sea, la sanción fue que se quedara una hora más mirando a la pared. Mira, aquí Dani Eh, nos dice, me imagino que mezcla entre razas. Sí, o sea, como mix. O sea, que ni es blanca ni es negra. Ella es morenita y ella no es. No sé. bueno, eso después lo hablaremos con Dani jocosamente y le echaré el cuento. Lo que pasa es que mi hermana es muy blanca. Si la ven van a decir, ay, es igualita a ti, son gemelas. Y el esposo de mi hermana es moreno. Mix, no es ni negra ni blanca. La llaman así, allá en Reino Unido. Bueno, o sea, no sé. Claro, es que me Y ha imagino que, sido, ok, yo digo, ha sido me imagino, el, 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 me imagino que claro, o son muy blancos o son muy negros y ella, ¿sabes? Es la morena como que ni aquí ni allá. O sea, no entras en este grupo porque eres muy blanca y no entras en este grupo porque eres muy oscura. Entonces es como... sí, pero yo creo que más es la preocupación por parte de los padres, porque realmente ella se ha unido es al grupo de los afrodescendientes y, y el grupo de los afrodescendientes también como colectivo vulnerable pues tiene una dinámica bastante, desde el punto de vista punitivo y criminológico, bastante agobiante y abrumadora, ¿no? Claro. Entonces de ahí viene la preocupación. Pero yo creo que, bueno, esperaremos, apenas tiene 12 años, esperaremos a que ella, obviamente, y eso es otro factor de la migración, o sea, no nos vemos, llega un momento en que no sabemos cómo nos vemos, o sea, yo viví en Colombia y de repente me dices colombiana, yo a veces sí me siento muy colombiana y otras veces me siento muy venezolana, pues muy pocas veces me siento española,
pero bueno, llega un momento en que a las personas le tocan, o sea, es importante hacer esa pauta de identificarse, para otras no, o Mira, sea, ella dice, y a mí, entonces no se puede peinar como negra porque si no se ofenden los negros. Increíble. no, bueno, es que son, o sea, mira, el año pasado que estuve entre España y estuve bastante tiempo allá en Londres, yo me quedé, o sea, yo decía, de verdad, yo estoy en el primer mundo, me quedé así, porque si vas a una peluquería a hacerte las trencitas que te pueden hacer en los cristianos a orilla de la playa, en una peluquería ya te dicen que no porque eres blanca. Pero bueno, ya eso es otro tema de Sí, de la otra, migración, de la transcultura, sí, de la todo. multiculturalidad y todas esas cosas. Pero bueno, el tema le han hecho bullying por eso, le han hecho bullying por eso y bueno, Mira, este retomando aquí el bullying. Para que exista bullying tiene que haber intención. intención. O sea, si le metí el pie, quizás tenía el pie y se cayó y bueno, se lastimó, pero no existió la intención, eso no es bullying. No, Ahora, tiene sí, que ser intencional, tiene que ser reiterado en el tiempo, o sea, sistemático, tiene que uh-huh. ser sistemático en el tiempo. En algunas bibliografías dicen que, bueno, que hay que considerarse que a partir de 6 meses es bullying. Eso a mí me parece garrafal porque tú no puedes establecer el tiempo en el que empieza a ser bullying y el tiempo en el que no. Porque si tienes a una persona, a un perpetrador o a un victimario, que se puede dedicar en un mes a hacerte la vida cuadrito todos los días, o sea, tan sencillo como ese. O si ese grupo del salón te excluye de una manera eh, dura durante 2 semanas, que no te hablan, que no te toman en cuenta, que te dejan solo en el recreo. Oye, eso es muy duro porque la parte social todavía sigue en desarrollo y sigue en desarrollo nosotros que somos adultos. Bueno, Entonces yo, pues, hubo una de las cosas que en uno de los puntos que leí que era individualizado y ahí lo has nombrado, pues que es un grupo el que hace, ejecuta todo ante una sola persona. Pregunta Dani, cómo pruebas esa intención? Yo creo que con lo reiterado de la situación. claro, o sea, es que la intención es la de daño, y si el daño se produce, o sea, el resultado es el daño. Ahora, hay también hay una triada muy importante en el fenómeno del bullying, ¿ok? O en la práctica del bullying, y es la triada de la víctima, del victimario, quien es el comete el delito, el de la víctima y el del tercero. El victimario es quien agrede con la intención de obtener algún beneficio o algún reconocimiento, ¿ok? La víctima es la persona que recibe el daño o la persona que es agredida. Y los terceros, que son los que legitiman la agresión, que son los como tú, que no dijiste nada cuando le decían a tu amigo que era cerebrito, Sí, total. y que pueden pasar, o sea, esa triada muta, es decir, no se va a quedar así, o sea, el que legitima que el comportamiento de dañar a otro, cuando se queda callado, cuando no lo detiene o cuando se ríe simplemente, puede pasar a ser también Cómplice, victimario. no, Ajá, exacto, cómplice del es otro. cómplice. Y la víctima puede pasar también a ser victimaria. Yo no sé, hay un video bueno, ahorita hay muchos videos en las redes de un niño venezolano que le pegaba a otro, sobre todo en Estados Unidos, que es tan denso ya el problema, donde él había sido víctima, pero él se cansó y le decía, o sea, te estoy agrediendo porque me tienes harto, se acabó, enough, le decía, suficiente, ya, o sea, ya. Sí. Entonces, esa triada va mutando, ¿no? Y para mí yo creo que es muy importante
el tema de los que ven y no dicen, porque esas personas pueden ser cruciales en primero en evitar, luego en detener, incluso en servir como de puente de, 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 de hacer visible, de hacer visible la situación, ¿ok? Pero Y de esto mediar, muta. porque Y incluso bueno, muchas veces hace falta esa mediación. sí, sí, sí. Pero bueno, hoy en día también, ¿qué pasa? Viene la casa. ¿Qué es la información que tú recibes de tus padres? Usted no se meta en lo que no lo han llamado. Si usted estaba tranquilo, ¿para qué fue allá a molestar? Este, eh, Nadie lo mandó a meterse en ese problema. Ni- eh, o sea, yo no me acuerdo, pues bueno, es que en realidad yo fui muy tranquila, pero, o sea, no me acuerdo ni recuerdo algún episodio donde un padre se haya sentado a decirle, tú sabes, la importancia que tiene el respeto, el daño que se le está haciendo a ese niño, que es un daño que, que puede persistir a largo plazo, incluso quedarse dentro de lo que vamos a decir, del aspecto emocional de la persona y puede influir gravemente en otras áreas específicas de su vida futuro. Entonces, Totalmente. eso es lo grave. Ahora, hay ciertos factores de la persona que comete bullying, ¿verdad? Que lo hace propenso. Ojo, no existe, no, nadie nace practicando bullying. Eso es que él nació porque el tío era malandro y la mamá hacía esto y tal. Eso no existe. O sea, no existe la perversidad. Para mí, en mi criterio, habrá otros psicólogos, psiquiatras, criminólogos, los que se dedican a estudiar la victimología, que dirán lo contrario. Pero no existe la perversidad a largo en potencia. ¿Ok? Sí, para mí, todo comportamiento se gesta a nivel de la sociedad, de comportamientos sociales y de estructuras sociales y de imaginarios colectivos que no están siendo Claro, los correctos. pero también está el hecho de que educamos con el ejemplo. Y por mucho que yo diga, no hagas esto y lo estoy haciendo, en vez de prestar atención a mis palabras, presta atención a lo que ven. Entonces, es una situación que muchas veces es a lo que se acogen ellos. Entonces, no, no, es que él no es malo. No, 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 es que es lo que, el ejemplo que tiene o lo que ha visto en su casa. Bueno, hay factores de riesgo, ¿no? En las personas cuando digo que son factores de riesgo, es que o sea, que pueden posibilitar o hacen posible que la persona pueda llegar a cometer ese tipo de agresiones, pero que no es que va a ser así, o sea, que no va a ser un requisito sine qua non, o sea, que no va a Claro. tener otro comportamiento contrario o que no. Esos factores de riesgo en muchos estudios están, bueno, se ha comprobado que siempre son más los varones, los que agreden, que son más los adolescentes, que son aquellos que tienen comportamiento disruptivo. Comportamiento disruptivo, pues es generalmente el alumno que busca llamar la atención, que se para 5 veces del pupitre, que tira taquitos, que pelea con la profesora, etcétera. Personas que no, que tienen poco baja la frustración, o sea, es decir, no soportan el umbral de frustración muy bajo, personas que sí no pueden, son incapaces de inhibir ese sentimiento de agresión, e incluso está comprobado médicamente que desorden hormonales pueden llevar a una persona a ser un agresor. Por ejemplo, altas concentraciones de testosterona en el hombre y de baja adrenalina. Eso yo no lo sabía, me enteré hace poco. Hay otros factores, estos son, vamos a decir, ciertos. Hay otros que para mí son súper importantes, ¿no? Y son los sociales. Mira, la pobreza.
Yo siempre he dicho que la pobreza trae miseria humana, ¿no? Y hay gente que dice, no, que el pobre si quiere sale, no, 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 no. Todos tenemos derechos, pero no todos tenemos privilegios. Y los pobres tienen derechos que no se respetan, más no tienen privilegios. Entonces, la pobreza hace que tú seas una persona excluida desde que naces y que no tengas la oportunidad de cambiar la dinámica con la que vienes arrastrando en tu casa. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué le vas a pedir tú a un niño cuya mamá, que viven en un solo cuarto, cuya mamá tiene 8 hijos de padres diferentes, donde la mamá se relaciona sexualmente con su pareja Presencia de... a la vista de esos 8 niños, que la mamá sale en las noches a prostituirse, el papá vende droga, el papá padrastro, porque generalmente existe dentro del imaginario social de esas mujeres en específico el estar siempre con pareja por el término económico. O sea, yo no tengo pareja, yo lo que necesito es un proveedor. Y esa mamá que sale, ¿tú crees que ese niño va a tener la posibilidad de cambiar su vida? Triste y lamentablemente, o sea, es como estadísticamente Y hay como que gente que uno en me un dice millón. que O sea, sí, hay gente que me dice, sí, Lucía, no. O sea, yo digo, los habrá, sí, los hay, por los eso te hay, digo, los uno hay. en un Los millón, pero famosos, son los contados. famosos beisbolistas, por ejemplo, pero es que los famosos beisbolistas son captados rápidamente por gente que se los Y lleva que desde sacan de ese pequeños, y así entorno, son los claro. deportistas. Sí, pero no. Entonces, vamos a decir que ese privilegio es lo que yo llamo como la capacidad de opción. Hay gente que desde pequeño no tiene la capacidad de elegir la vida que él quiere tener, sino la que tiene. Y eso tristemente pasa y también influye. Eh, Imagínate la rabia de ese niño de ver todas esas cosas cuando va al colegio. Generalmente muchas de las agresiones y de la manera por la cual la persona exterioriza su frustración y su agobio, su rabia y su malestar es a través de la violencia, Mira, porque es la única forma que conoce de comunicarse. Dani Ajá. aquí nos dice, es que el sistema no funciona, o sea, que ella sí cree que pueda existir ese cambio en ese niño, que el sistema no funciona es otra cosa, pero claro que es posible. Pero claro, si el sistema no funciona, no tiene ciertos privilegios o ciertas posibilidades. Por eso yo digo, uno en un millón. Bueno, por eso es que se critica al sistema. Yo no critico al niño, ni siquiera critico a la mamá. O sea, critico Al sistema. es al sistema. Los sistemas no están diseñados, o sea, es que lo que pasa es que los sistemas no están diseñados para que no existan pobres, porque lamentablemente la situación de pobreza y exclusión es conveniente, pero es que eso ya es otro tema también de política internacional. Pero bueno, la pobreza también, el estado de pobreza es un factor de riesgo. La pertenencia a pandillas, que está muy de moda, sobre todo en Europa. Bueno, y que ahorita en Latinoamérica se ha escuchado mucho hablar por el tema del presidente salvadoreño que ha logrado encarcelar a no sé cuántos Pandillero. miembros supuestamente de las pandillas maras. Pero aquí también en Europa y en España se está gestionando un tema de pandillas bien delicado, sobre todo con personas latinoamericanas, ¿no? Y eso tiene que ver también con temas de migratorio, porque es la búsqueda de la inclusión obligatoria, incluso hasta agresiva, de mis códigos éticos que traigo yo, mis códigos éticos, mis códigos solidarios y culturales y éticos y de hermandad que yo traigo del Y país de donde yo vengo, yo y de los quiero, sentirte perteneciente a algo. O sea, yo claro, pertenezco a... o sea, yo los quiero inculcar aquí dentro del imaginario colectivo español. Y para eso está el famoso video de dos latinos cayéndose a machetazos en el metro de Madrid. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno,
Bueno, ese es otro, el tema de las pandillas, de los grupos. Yo creo que los papás tenemos que tener en cuenta mucho eso. El tema migratorio, de Mira, discriminación, de color de piel, de hay una religión, cosa de los grupos étnicos. que hablaste al principio, es la globalización. Entonces, esa globalización nos ha hecho tan multiculturales, pero no hay, o sea, no veo como unas políticas que haga que en los colegios exista esa interculturalidad. Entonces, no se aprovecha el hecho de que, mira, hay un colombiano, un español, un francés, aquí en Tenerife es increíble el tema de la multiculturalidad. Y entre ellos, entre los mismos niños se van integrando. Entonces, no sé, de repente no hablan el mismo idioma, pero existe esa, sí, esa interculturalidad. Entonces, lo vas notando. Pero me pasaba que en Cádiz no existía eso. En Cádiz eran todos de Cádiz y la isla venezolana. Entonces hubo mucho, incluso hubo un problema allí que ellos lo tomaron como, eso era un problema de convivencia escolar, cuando no era un problema de convivencia escolar. Ahí me di cuenta que ellos buscan siempre esconder ciertas situaciones o suavizarlas para que eso no trascienda. Pero realmente lo provechoso que puede ser crecer rodeado de gente de diferentes países. Y siento que muchas veces falta esa, o sea, como esa intención por parte de los educadores de integrar y de aprovechar esa mezcla que hay. Entonces, más que un problema, veo que es como sacarle provecho a una situación que se está presentando. Porque esto no va a ser ahora. Esto no es, ay, la migración venezolana que está aquí en Tenerife o que está aquí en España. No. Es que aquí hay italianos, argentinos, chilenos, colombianos, hay de todo. Y así como estamos aquí en Tenerife, estarán muchísimas, no solo aquí en España, eso ya es en Estados Unidos, es en cualquier país que entras a un sitio y hay de todo. O sea, ya no es, Bueno, ya no que es lugar. en temas de globalización estaba viendo en estos días eh, lo que era la globalización, lo que estaba provocando la globalización, que ya no solo es cambio climático, ya no solamente es relaciones entre países, ya se le está agregando la migración, pero como migrante en situación irregular, es decir, la migración como problema para los países y migratoriamente lo que viene, por lo menos aquí en Europa, a nivel geopolítico, es preocupante, porque incluso Alemania, que era el país que decía a todos los, Francia No te dijo quiero. no más, Italia dijo tampoco, España, bueno, solamente de julio a septiembre entraron 11.000 africanos a Tenerife, nada más a Tenerife Sur, y no sé en las otras islas. Entonces, ya la migración se está convirtiendo en una piedra en el zapato de muchos países. Y bueno, esperamos que no tenga una repercusión grave, vamos a decir, en este tema, pero ser migrante, ser de otra religión, ser de otro color de piel, ser de un grupo étnico, por ejemplo, como pasa en Chile, o en algunos países donde todavía hay grupos étnicos puros que se visten, que tienen su propio lenguaje, y todo eso es duro. Entonces, esos son todos factores de riesgo. Ahora, uno muy importante, la familia. ¿Y cómo hacemos ahora con el tipo de familia en lo que nos hemos convertido? Padres trabajadores, 12 horas diarias, niños con acceso a la tecnología en demasía, o sea, de manera abrumante. Yo no viví, gracias a Dios, yo no utilicé ni la tabla ni el celular de niñeros. Mis hijos tuvieron celular ya en bachillerato, pero yo también comprendo ahora cómo la tecnología se ha vuelto necesaria y esencial, pero que hay un abuso extremado en el uso de ellos, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con la familia. O sea,
Tiene que haber tiempo de calidad, tienen que volver los libros, tienen que volver los dibujos, tienen que volver los rompecabezas, los puzzles, como le dicen acá, o sea, Los tienen que volver Legos. ir al parque, Ujú. tienen que volver muchas cosas, porque eso no, porque así crecimos y creo que no nos hizo daño. Pero familias disfuncionales, familias maltratadoras, familias incluso donde se encuentran personas con diversidad funcional. Ahora se conoce la discapacidad que pasó a ser personas con cierta incapacidad, ahora por tratados internacionales se les llama personas con diversidad funcional. Por ejemplo, una persona dentro del espectro autista, una persona que tenga una patología mental, son personas con diversidad funcional. El tener en casa una persona con diversidad funcional también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque quizás la atención de los padres está dirigida al niño que tiene necesidades especiales y no al otro. Entonces ella es un factor de riesgo, un niño que se siente abandonado, que se siente solo. Padres consumidores de droga. O sea, aquí es abismal o sea, de la legitimidad al consumo de droga. O Ujú. sea, aquí todo el mundo cree que uno consume droga, que es normal que te fume que fumes marihuana, eh, es súper anormal, o sea, eres Y no extraterrestre hacen si dices nada. que no haces nada. O sea, yo tengo un vecino ahorita y estoy que voy y le toco porque todas las noches, o sea, el olor es abrumante. Entonces, todo eso son factores de riesgo. Padres ausentes dentro del ámbito escolar. Pero eso tiene que ver mucho con las instituciones. Y lamentablemente la pandemia nos hizo mucho daño en términos de provocó ansiedad social, que es un tema que es un tema que está cargado, o sea, nos provocó ansiedad el que nosotros estuviésemos ahora, el que estemos ahorita acompañados en presencia de gente que nos hace bien, que nos cae bien, con la cual nos reímos, ya eso nos produce ansiedad. Pero eso todo tiene que ver como las aristas que de la pandemia. Entonces también el tema del no poder acercarse, el de no poder ir al instituto, entonces todo se convirtió en una telellamada, entonces para comunicarte con el profesor tenías que escribir un correo, establecer una hora, hasta que yo un día dije, mira, para mí esto no funciona así y no, no es para mí, es que no puede funcionar así, yo no puedo tratar la educación de mi hijo, la formación de mi hijo desde una telellamada. Y yo me fui para el colegio y no me querían abrir. Y pues yo dije, yo no me voy a mover de aquí hasta que me abran. Y si no, iré a los entes pertinentes diciendo que ustedes no me dieron acceso. Porque el acceso a las instituciones educativas por parte de los padres es obligatorio. O sea, ningún colegio se puede negar a que un padre entre a la institución educativa donde esté su hijo. Y si usted es papá y usted ve que en la institución está pasando algo, usted agarre y suba las antenitas, porque hay algo que no está Sí, normal. Entonces, inmediatamente. O sea, eso tiene que ser inmediatamente. Y este, siento que muchas veces por comentarios que he escuchado, la gente es muy paciente y espera, ay, es que no me atendieron hoy, vengo mañana, y voy mañana y tampoco, y va a pasar, o no recibe la respuesta que necesita. Bueno, inmediatamente vete al ente superior al instituto o al colegio, porque siento que ellos se ven como que con mucho poder, pero cuando dices, bueno, ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidó el nombre. Voy a tu superior, que les manda un inspector escolar, ahí sí ponen las antenitas y ahí sí se mueven y ahí sí vamos y hacemos todo. Y sí, es una yo pena, creo pero yo es, creo que quitarnos dentro de lo que dentro de lo que nosotros manejamos como sociedad, que las instituciones educativas terminan siendo depósitos de niños y adolescentes. sí, Es decir, es a donde nosotros los mandamos eh, para que estén ahí un tiempo mientras nosotros, o sea, mientras el sistema nos da un trabajo medianamente para vivir. Porque es que todo va como entrelazado. Por eso yo digo la importancia de lo, de los estudios transversales, interdisciplinarios. las O habilidades sea, blandas. Mira, aquí Papiev
dice, aquí en España son muy, muy pasivos, sobre todo en la educación secundaria, los chamos que se busquen la vida, ¿sí? Porque es como lo que te pasó a ti. Y llega un momento que si tiene 18 años, bueno, ya el papá no tenemos que rendirle cuenta, le rendimos cuentas al niño. ¿no? O sea, a los 16 años el niño, o sea, si la educación es gratuita y es obligatoria y está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿cómo es posible que tú aquí a los 16 años tú digas que tú no quieras estudiar más? Cuando sobre todo, o sea, aquí las universidades, o sea, aquí la gente, un chamo que trabaje medio tiempo puede pagarse la universidad, porque ahorita, o sea, la universidad que le acabamos de pagar a mi hijo cuesta 800 euros el semestre. No es una universidad costosa y las hay más económicas. Claro. Entonces, que tú permitas que a los 16 años ese niño pierda la ilusión que, o sea, por la que teníamos todos oye, de ser profesionales, de ser alguien en la vida, de eso aquí no existe. O sea, aquí no existe, aquí es que ya a los 16 años los adolescentes estorban. Mm. Pero ahí las instituciones, por ejemplo, yo tuve en el caso cuando tenía el mini market, del caso de deserción escolar, eso también es una de las consecuencias de la persona que recibe, que es bulliada o víctima del bullying, el abandono escolar y la deserción escolar. Y yo me acuerdo que había chamos que estaban inscritos y la institución sabía porque quedaba cuadras, oye, ¿por qué no llegaba alguien de la institución y se los llevaba? Estaba en la O puerta. llamaba a los papás. Claro, claro, claro. Entonces, es que bueno, es que las instituciones terminan a veces hasta siendo cárceles, o sea, como que este es el espacio, o sea, y de aquí se sale, se entra, pero no veo hacia los lados, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un defecto muy humano. Si tú no logras mirar hacia Yo alrededor creo y que analizar lo que te rodea, estamos mal. totalmente. Y yo creo que es importante en el tema del bullying, o sea, no únicamente hacer ruido cuando somos afectados. A mi hija es afectada y bueno, voy a hacer ruido o voy a ir, no. La educación viene desde casa, desde esos valores, desde brindarle herramientas para que no sea el victimario, a estar atento, porque yo no he visto el primer papá que dice, no, mi hijo ha sido el que ha agredido y ha ocasionado bullying a otro. No, yo siempre escucho a las víctimas o a los padres de las víctimas. Entonces hay que estar atentos porque hay tres participantes. Entonces, el que es la víctima, que es importante, tan importante como el victimario y tan importante como ese observador pasivo que está allí. Porque si hablamos con nuestros hijos y le brindamos herramientas y ampliamos su visión en cuanto a la solución, mira, si tú ves que llegó alguien nuevo a la clase, acércate, invítalo, muéstrale el colegio, desayuna, conócelo, pero que esa persona se sienta integrada. O si tú ves que a alguien le están diciendo gordo, feo, párate del lado de esa persona y dile al otro, mira, ya basta, déjalo tranquilo échale el pecho o sea, defiéndelo poniéndole un freno, no llegando a las manos ni confrontando, porque si no se llegaría a eso que de víctima pasa a victimario y es un círculo que es lo que se quiere evitar. Y brindarle a ellos esas habilidades, esa inteligencia emocional que a día de hoy no la están brindando en los colegios, pero que desde la casa podemos hacerlo. Ese autoconocimiento, esa ampliación de la autoestima, que mediten, que conozcan sus emociones. Creo que es bastante, bastante importante. Pero todo va desde casa y desde la observación. Yo en estos días subí un post y es que para mí esos 5 minutos fueron vitales cuando se presentó una situación con Liz. Yo iba a buscar a Liz al colegio y cada día era peor, era con la cabeza casi que en la rodilla. Ella estaba en la fila para que yo la llamara y ella estaba era así. Mira, ¿cómo te fue hoy? Bien, porque no te dicen qué ha pasado, porque no ha pasado nada puntual que realmente ella sintiese que le hizo daño, pero sí fueron pasando cositas, 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 y yo sí veía la desmotivación, dejo de ir a la gimnasia, tenía apatía por cualquier actividad, no quería ir al colegio, me escondía las llaves, o sea, llegó un momento que hasta escondía las llaves y me decía, no sé dónde están las llaves, bueno, hoy no saldremos. Y a los 15 minutos deja que las busque y aparecían las llaves.
Entonces eran cosas que llamaban tanto la atención hasta que un día me dice, me voy a llevar un libro. Y yo, ¿por qué te pidieron el libro? No. Entonces, ¿para qué te lo llevas? Para hacer algo en el recreo será leer. O sea, tú como profesor, como escuela, como directivo, como... No, o sea, nadie se daba cuenta de la situación que estaba ocurriendo. O sea, es bastante llamativo, porque así como estaba ella no era la única. Hay varios niños que están aislados. Y fue en ese momento cuando dijeron, bueno, vamos a dar clases de qué son los valores y vamos a hacer actividades para integrarla en la clase. Ya era el segundo año que estudiaba en ese colegio y ya era abril, mayo. O sea, es, transcurrió mucho tiempo para, primero yo desde casa detectarlo, porque no fue algo de un día para otro. Fue muy progresivo, pero muy poco a poco. Y ya después fue una situación de violencia con ella que al no ser reiterada, fue tomada como convivencia, falta de convivencia escolar. Pero desde la casa, porque, ¿sabes? También sientes, no, es que sí, denuncio a los niños, porque yo tuve que ir a la policía y todo. En el colegio no me pusieron atención. Y dije, bueno, el director me hizo pasar, pasa rapidito que estoy dando clases. Y yo no me sentí acogida, no me sentí tomada en cuenta, no sentí para nada que lo que yo fui a plantear fue importante cuando se trataba de mi hija que pasa 8 horas, 5 días a la semana. Cuando voy a la policía, no, bueno, y la policía, yo no puse la denuncia porque era problemas de convivencia, no era bullying como tal. Ellos fueron al colegio a hablar y en el colegio ahí sí tomaron las medidas, ahí sí me llamaron, sí me citaron, sí se abocaron todos, la orientadora, la profesora, la tutora, el de jefe de estudios, el director, ahí sí todos tenían tiempo. Pero ¿por qué hay que llegar a ese punto cuando se pueden evitar tantas cosas? Si desde un inicio puedes hablar de valores, puedes tomarte un tiempo, 10 minutos, contar un cuento que trate de valores, de empatía, una actividad. Yo creo que todo está en la prevención, pero siempre se colocan las curitas cuando está hecho el daño. Sí, bueno, existe un síndrome de que se llama, que pasa mucho en España del profesor quemado, ¿no? Y yo que fui docente, pues no de, gracias a Dios, que no de niños ni adolescentes. Bueno, me tocaron algunos que todavía actuaban como adolescentes, pero era otra cosa. Ser docente no es fácil, o sea, tú estás conviviendo con 30, 40, 20 personas, hasta 5 distintas a ti. Y cada uno con Y una bueno, personalidad totalmente diferente. sí, sí, sí. Entonces, bueno, existe el tema del profesor quemado, y es que el profesor en realidad es uno de los actores de las instituciones educativas con más cargas y con más responsabilidades, y nadie se ha puesto a pensar en eso. Uh-huh. O sea, tú eres profesor las 24 horas del día, no las 8 horas del día que está el profesor en el colegio, porque tú llegas a tu casa, tú tienes que armar un plan de estudio, tú tienes que corregir, tienes que pasar, ponte un informe si hay un caso de problema de convivencia escolar, tienes que diseñar si hay actividades especiales. Entonces, oye, y que lo diga mi hermana si está todavía ahí, que no sé, pero o sea, ella sí fue docente de niños y adolescentes y de, vamos a decir, de colegios donde había una vulnerabilidad bastante alta, pero no es fácil. Entonces, claro, existe ese síndrome de profesor quemado, pero yo creo que tú no puedes excusarte, y tú tienes que manifestar a veces la imposibilidad, o el sentimiento vamos a decir, de frustración, incluso de cansancio emocional, o decir, mira, en estos momentos hasta no tengo empatía emocional para seguir con esto. Claro. Sobre todo en países como en estos, donde darse de baja, irse de reposo es tan fácil. Sí. Entonces, existe ese síndrome que creo que también hay que estudiar mucho. Mira, aquí Bueno, yo creo que va más de Shilling, la hora. ya va, Shilling, ¿Qué? Shilling dice, encuentro que por algún patrón cultural se ha confundido el bullying con el chalequeo. Por otra parte, no se da la vinculación entre padres, docentes, directivos y orientadores ante estas situaciones. Totalmente. Él fue un profesor que me llevó a mí, de ahí nos conocemos al consejo. Tengo bastante, bueno, nos tenemos cariño.
de verdad. A él no le resolví el caso, pero seguimos siendo amigos. Ese caso Sí, no llegó. Hay dos cosas, porque creo que nos pasamos la sí. hora que quiero hablar. Bien. Todo el mundo me ha preguntado, ajá, ¿cómo sé yo si mi hijo está siendo víctima de Ujú. bullying? Porque muchas veces el silencio es el que priva. Investigando, encontré una página española, una organización no gubernamental que se llama AEPAE. Ay, pay. AEPAE. Después, si quieres, bueno, la voy a escribir aquí un momento para que sepan. Ok, Ellos ahí, ellos ahí tienen un test que incluso, excelente. ajá, ellos tienen ahí un test donde ellos ahí tienen un test porque yo incluso antes de hacer el live llamo a una terapeuta, amiga, a la mamá de mi perrita y le digo, Joana, hay un instrumento de medición que te pueda dar a ti, con exactitud si la persona, es víctima de bullying. Ujú. Y entonces me dice, no. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana de Colombia, me dice, me dice, Luciano, pude dormir en toda la noche por lo que me dijiste. Es importante tener un instrumento. Entonces yo me río, yo le digo, no, bueno, fue que sentí esa sensación. O sea, ¿cómo mido yo Claro. eso en parámetros? Los hay, los hay. O sea, un terapeuta bien formado o sea, y pilas sabe que hay una situación o una normalidad o que el niño está siendo víctima de algo. Igual cuando hay abuso escolar, o sea, eso es detectable. Pero me gustó que en esa página existiera ese test y que fuese o sea, de acceso para toda la Público. comunidad. Ujú. Sí, público. Entonces, tú te metes, aparte de que tiene mucha información que puede ser útil para ti como padre, a los profesores, a las instituciones educativas, está ese test. Que mira, que no estaría mal, no estaría mal, No ok, estaría mal para hacerlo. eso. Ok. Claro. La otra cosa que quiero dejar claro es la diferencia entre violencia escolar y bullying. No son los mismos términos, no son las mismas dinámicas, no son la misma Ujú. situación. Puede haber violencia de un alumno al otro, como ya expliqué, por ejemplo, un día que le diga uno al otro gafo, separó la situación, es un tema de violencia. Pero cuando hablamos de violencia escolar, ya entran todos los actores de la comunidad educativa, o sea, del instituto. Puede haber violencia escolar de un directivo hacia un profesor, de un profesor hacia un personal de mantenimiento de limpieza, del de mantenimiento de limpieza al jardinero o al profesor y así sucesivamente. Entonces, eso no lo podemos confundir. El bullying no es lo mismo que violencia escolar. Si bien el bullying es un acto de violencia, ya sea física o psicológica, no es lo mismo que violencia escolar. O sea, violencia escolar se da en toda la institución. El bullying se da entre pares. Y por último, no hablamos, y es lo que está No, ahorita, pero es el cyberbullying y lo ya hablamos, me lo voy. hablamos otro día porque esto tiene creo que son 2 horas como tope y quedan 15 minutos. Lo voy a decir chiquitico, lo chiquitico, el cyberbullying son las diferentes agresiones que se dan por vía tecnológica, por correos electrónicos, redes sociales, ¿ok? ¿Por qué ahora es la práctica, o sea, es lo que más se practica? Porque permite al victimario estar en anonimato. Ujú. Entonces, mosca con eso, ya hablamos de redes sociales, será para otro día, no Sí. sé si Liraí quiere ya despedirse. Mira, yo quiero agradecerle a la Fundación ANAR, que fue la fundación que me asesoró en ese momento que yo te llamé y no sabía qué hacer cuando se presentó el tema de convivencia escolar o bullying con Liz. Y ellos igual hicieron un test, me preguntaron en qué comunidad estaba, me refirieron con un psicólogo de esa comunidad, toda la atención fue vía telefónica
me dijeron cómo actuar, ellos fueron los que me sugirieron que fuese directamente a la policía a denunciar, que hay un departamento en la policía especialmente para las denuncias de bullying o convivencia escolar, para asesorías también. Y después que yo fui todo, hicieron un seguimiento del caso. Entonces, sí hay herramientas, pero hay que conocerlas. Hay que investigar, hay que aprender. Y bueno, yo creo que aquí estamos las dos para cualquier sugerencia, pregunta, comentario que quieran hacer. Mira, y agradecerles por otra parte a cada una de las personas que se conectaron, que las veo que están todas regaditas por el mundo. Por aquí nos dicen Sí, gracias por compartir tan valiosa información. Gracias Lucía, gracias Liraí. Saludos de Rosa y Merly. Besos. un abrazo y bendiciones, siempre están pendientes, de verdad que sí. A los que se quedaron en todo el live, Daniela, Elisa, Gloria, a todos de verdad que muchas gracias por participar y bueno, ahí están las redes sociales de Lucía y las mías para cualquier comentario que quieran hacer. No sé si tú quieres decir algo más. Bueno, mis likes son como mis notas de voz. O sea, Chao, Aurelisa. Mira, nos vemos entonces, estamos hablando y estamos, les avisaremos para un próximo live y continuar con estas temáticas. sí, cualquier información, cualquier instrumento, cualquier cosa, me pueden ya ubicar por mi página, un mensaje directo, y bueno, siempre a la orden, lo que pueda aportar y sumar, yo con todo el gusto del mundo lo hago. Gracias a ti, Liraí, y bueno, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo, chao.